Hola mi hermano, hola amigo querido, gracias por acompañarnos. Este es su canal Viviendo en la Palabra. Es mi costumbre comenzar con una pregunta y voy a preguntarte algo para que analicemos, para que meditemos en esto. ¿Cuál es el peor enemigo del hombre? Podrían venir a nosotros muchas ideas, ¿no? Enfermedades, tantas cosas que aquejan al hombre, que lo hacen titubear, que lo hacen sentirse a veces desvalido. Y muchas de estas cosas nos hacen sentir así. Pero mira, si tú buscas en Internet y preguntas cuál es el peor enemigo del hombre allí, te van a dar una respuesta. El peor enemigo del hombre es el mosquito. ¿A qué mosquito? A ese mosquito que transmite enfermedades virales. En Colombia lo conocemos como el zancudo. Ese mosquito mata más o menos 700,000 personas al año en el mundo. Cuando hablamos de enemigo del hombre, hablamos de género, de hombre y mujer. 700,000 personas, entre hombres y mujeres, mueren por causa de ese mosquito. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Es el mosquito el peor enemigo del hombre? Claro que no. En la Biblia el peor enemigo del hombre lo conocemos como Satanás. Satanás. Apocalipsis 12 dice serpiente antigua o diablo. A ese es el que nosotros debemos tenerle temor. Temor en cuanto a que nos puede hacer daño si nosotros no estamos tomados de la mano del Señor. Así que vamos a mirar un poco este detalle, el peor enemigo del hombre. Comenzamos a verlo en Génesis 3. En Génesis 3 se presenta la tentación de Eva y cómo oye su voz, come el fruto y luego dice la Biblia que va y le da a su esposo que come igual que ella. Y usted lo va a ver una y otra vez en las páginas de la palabra de Dios. Génesis 6, versículo 5, la tendencia del hombre era lo malo. ¿Quién sembró esa semilla? Este enemigo, Satanás. ¿Dónde se establece el primer conflicto entre este enemigo de Dios, este promotor del mal, y el creador que es el que promueve el bien? Génesis 3:15. Este texto dice a la letra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente es Jesucristo. Pero ojo, todo aquel que se acerca a Jesucristo como Salvador se convertirá también en objetivo de esta enemistad. Él estará listo a interponerse entre ese que se está acercando a Dios, buscándolo a través del Señor Jesús, que acepta a Cristo como su Salvador. Ese se convierte en objetivo suyo. Así que lo va a ver usted, como ya he dicho, una y otra vez reflejado en la palabra de Dios. Esa es la lucha entre el bien y el mal. Hay un capítulo en el libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White que quiero recomendarles, el capítulo 31. Está titulado precisamente El peor enemigo del hombre. Y el peor enemigo del hombre, dice la escritora allí, es Satanás. Y una de las cosas que él más odia, le desagrada, lo pone furioso, es que nosotros busquemos de Jesús, que miremos a Cristo, que busquemos salvación en Cristo. Eso lo pone nervioso y nos convierte entonces en objeto de su persecución. Esa es la enemistad. Aquí en Génesis 3:15 habla de enemistad entre la simiente que es Jesús y la serpiente. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, hacemos parte de esa enemistad. Eso a Él le incomoda y nos va a causar problemas. ¿Cómo dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro tiene un calificativo o nos da una idea de qué enemigo estamos hablando y cómo este enemigo está dispuesto a hacer cualquier cosa y la hará por encima de lo que sea.
si se lo permitimos, por supuesto. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate ese cuadro. Eso es un cuadro que causa temor. Tal vez nunca hemos estado frente a un león en un campo abierto, un león hambriento y un león rugiente. Y eso es una escena que debe helar la sangre. Pero piensa en esto que aquí nos dice el apóstol Pedro. Este es un león y no nos va a devorar así para dejarnos no, nos va a devorar pero para destruirnos. Y nos va a devorar para que no busquemos a Dios, reneguemos de Dios, va a poner toda clase de obstáculos para que nosotros nos acerquemos al Señor. Entonces, anda buscando a quién devorar. Pero piensa por un momento en lo siguiente, no solo está buscando a quién devorar o a quién ponerle obstáculos en cuanto a asuntos materiales, a cosas de este mundo, a quitarle de pronto sus posesiones terrenales o a ponerle una enfermedad como hizo con Job. También, mis hermanos, y más terrible que eso, tratará de hacer que la palabra de Dios se convierta en nosotros en algo superficial, que la interpretemos a nuestra manera, que busquemos en ella cómo probar nuestras propias ideas, pero no que veamos su esencia, no que veamos en ella el camino, el plan de salvación. No que veamos en estas páginas realmente qué es la fe, cómo nosotros llegamos a Jesús y cómo hacemos de Él nuestro Salvador. Pero cómo nosotros podemos cumplir con el pedido del Señor de no solo de estar aquí de palabra, sino estar de hecho, de vivir la vida cristiana en plenitud. Cómo el diablo trata de ensuciar eso en la mente del ser humano. Claro, por supuesto lo va a lograr en el ocioso, en el que nunca hace obra misionera, en el que no se congrega, en el que nunca devuelve diezmos y ofrendas, el que no le interesa de la iglesia absolutamente nada, el que desprecia lo que la iglesia de Cristo hace para el bienestar espiritual de él. A estos débiles es que él va a buscar con mayor ansiedad para ponerlos a su servicio. El apóstol Pablo, aquí en los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 2, el versículo 11, él nos dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjate, ahí la palabra de Pablo, maquinaciones. Maquinará cualquier cosa con tal de desviarnos de la verdad y ponernos a su servicio. Y es posible que no te saque de la iglesia. Es posible que te deje ahí para que causes problemas, para que enseñes falsedades o para que seas simplemente alguien que va a estar estorbando. De eso tenemos que estar apercibidos, que seamos trigo y no que seamos cizaña, porque podemos estar siendo aquellos que en lugar de unir desunen, y esto ya no es de Dios, esto es de el enemigo de las almas. Entonces aquí dice Pablo que no ignoremos, no ignoremos, no nos hagamos los que no es con nosotros, no ignoremos que tenemos un enemigo. Así que atentos con eso. En esta misma carta, aquí dice Pablo en el capítulo 11, los versículos 13 al 15, lo siguiente. Dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay algunos disfrazados de cristianos, pero están haciendo todo lo contrario a lo que hace un cristiano. Piensa en esto, mi hermano. El cristiano verdadero une. Cristiano verdadero no desune, no siembra dudas, no siembra disensión, no ataca a la iglesia, no se va contra las doctrinas de la iglesia, no, une.
Léelo ahí en 1 Corintios 1:10. No solo debemos estar unidos en, ay, que el hermano tan bonito, tan querido, con abrazos allí. No, estamos unidos en todo, unidos en doctrina. Hablando todos, dice Pablo en 1 Corintios 1:10, una misma cosa. Pero el diablo no va a permitir eso. Si nos dejamos, nos va a poner a decir cualquier cantidad de barrabasadas que lo que van a hacer es desunir, traer a Babilonia, aquí a Babilonia. Y esa Babilonia es disensión, es perturbación. Y esa perturbación sustentada en la palabra de Dios. Tenga cuidado, porque muchos usan la Biblia, pero para dividir, para sembrar disensión. Dice en el versículo 14, estoy leyendo 2 Corintios 11, 13 al 15, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En mi niñez, al diablo nos lo pintaban como un ser horripilante, con cachos, con cola, era rojo, unos ojos horribles, era un ser que causaba horror. Pero yo no sabía que esa era una figura humana, que ese no era el verdadero Satanás. El verdadero Satanás es un ángel, y es un ángel hermoso, todavía conserva, aunque ya no como antes de revelarse, que la Biblia dice en Ezequiel 28, que era hermoso, perfecto eras hermoso, acabado de hermosura. Pero todavía se puede presentar, como dice aquí Pablo, como un ángel de luz, un ser esplendoroso, no como lo pintaban con cachos y cola. El versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si el diablo se disfraza como ángel de luz, pues también los ministros que sirven a Satanás se disfrazan como ministros de justicia. ¡Ay! Todo juicioso, con una sonrisa bien bonita, y te dice que te ama, pero por dentro te está destruyendo. Por dentro te está envenenando, te está sembrando cizaña. Y ese es un amor engañoso, un amor de mentira. El verdadero amor, mi hermano y amigo, presenta la palabra de Dios tal como es. Eso hace el verdadero amor. Que no le gusta a los oyentes, ese no es problema del mensajero de Dios. Ese es problema del oyente. Pero el mensajero de Dios que ama a las ovejas no las engaña, no les plantea cosas agradables, pero que las llevarán a la destrucción. No. Le plantea lo que la palabra de Dios dice con sinceridad. No lo engaña, no le miente. Pero aquí nos dice Pablo que no solo el diablo se disfraza, sino que sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia, como ministros, pero que al ser ministros de injusticia, sus obras también los llevarán a ellos finalmente a la destrucción. En Apocalipsis, en el capítulo 12, tenemos también una amonestación del Señor. Si usted lee el versículo 7 en adelante, se da cuenta, fue expulsado, se le conoce como serpiente antigua, diablo o Satanás. Esas figuras son las que lo hacen ver horripilante, ¿no? Pero eso es para presentar allí, no que es horrible en su fisonomía física, no. Es para presentarlo como un ser que nos está buscando para destruirnos y que no podemos permitirle eso. Queremos estar despiertos, atentos. Voy a leer el versículo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí hay algunas cosas para enfatizar. Los cielos, dice, se alegran. Allá donde están los ángeles, los seres de otros mundos que no han caído en pecado. Alégrense porque fue echado su acusador afuera. Y eso lo ve usted en lo que dice allí el texto, el acusador de los hermanos. Pero fíjese que dice, ay de los moradores de la tierra.
¡Ay de nosotros, mis hermanos! Aquí donde Eva oyó la voz del enemigo y le dio entrada y le permitió hacerse a esta tierra como su reino, como su lugar de trabajo para destruir. ¡Ay de nosotros! Y dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira. No llegó aquí riéndose. No. Llegó con ira porque sabe que le queda poco tiempo. Mi hermano y amigo, que no te engañen diciéndote que este enemigo va a volver al cielo. Esa sí es una mentira del diablo, como dicen por ahí. Mentira del diablo. Eso quisiera él, volver al cielo a poner problemas. Volver al cielo así como inició sembrando allá engaño, vino a sembrarlo en la tierra, volvería otra vez a hacerlo allá. Este ya no tiene remedio, mi hermano querido. Este no tiene remedio. Tendría que el Señor convertirlo en un autómata para que hiciera lo que Dios quiere que haga, pero eso no va a pasar. Entonces fíjese usted, ahí dice en Mateo 25:41 que hay un juego ya preparado para él y por eso él sabe, como dice aquí, que le queda poco tiempo. Debo terminar esta meditación con ustedes y la termino con lo que dice en Efesios 6. Aquí en Efesios 6 encontramos la mención de que este enemigo está por todas partes, sobre todo en los aires, dice. Y dice Pablo aquí que no tenemos una lucha contra carne y sangre, que esa lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Tomemos la armadura de Dios, estemos firmes, ciñamos nuestros lomos con la verdad y vistámonos con la coraza de la justicia, calcémonos los pies con el apresto de la paz, del evangelio de la paz, tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego de este maligno. Tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Orando. No podemos descuidarnos, mis hermanos y amigos. No podemos descuidarnos. Ya he dicho, orando, estudiando, congregándonos, testificando, saliendo de la casa a testificar del Señor. Yendo a buscar a los perdidos, yendo a sus casas, yendo a sus negocios, llevándoles una publicación, buscándolos a ellos, yendo a la multitud a buscar a aquellos que puedan ser rescatados de este mundo de maldad. De esa manera no caeremos jamás. Mientras estemos ocupados, mientras no seamos ociosos, mientras no estemos solamente pensando en lo nuestro, mis queridos hermanos, mientras no estemos solo pensando en nosotros, pensemos en los demás, oremos por los que se pierden y no solo nos quedemos en la casa orando, vayamos a buscarlos con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Me alegra mucho haber compartido este mensaje con usted. Si a usted le parece que es importante, compártalo también con aquellos que lo pueden necesitar, a los cuales podemos ayudar. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo. Si usted activa la campanita, se va a enterar de cuando subimos a este canal algún material de estos materiales espirituales. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Paz de Cristo.